Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto de nuevo tener esta conversación, este encuentro con nuestra realidad, con la idea de participar de un proyecto que hace comunicación dentro de una sociedad multicultural. Guatemala fundamentalmente es de pueblos indígenas, particularmente es de pueblo maya, con todos sus idiomas, sus características, su vida cotidiana, sus luchas permanentes, que nos han hecho una búsqueda constante, de trabajar en una búsqueda constante de cambiar muchas cosas, cambiar el Estado, cambiar el poder local, darle características que nos permitan encontrarse con la manera en que vivimos, la manera en que somos, con nuestra cosmovisión, con nuestros idiomas. Y esa es la participación que el organismo NALEB, en coordinación con la Academia de Lenguas Mayas y TV Maya, estamos haciendo a través de este programa de Espacio Público. En esta oportunidad vamos a hablar de más de la mitad de la población. Vamos a hablar de una realidad de relaciones entre los guatemaltecos que, además de ser indígenas, mestizos o ladinos o blancos o como queramos llamarnos, además de esas diferencias, también somos hombres y mujeres, niñas y niños. Y esa es una realidad que cualquier sociedad tiene, pero en el caso particular de Guatemala tiene características igualmente particulares. Para eso, para mí es un gusto darle la bienvenida a Ileana Alamilla. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero sobre todo periodista. Sí. Así que bienvenida, Ileana. Ella también ha sido presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y el día de hoy vamos a hablar más allá del periodismo y de la realidad que particularmente en términos noticiosos es muy notable en nuestro país y que ahora pareciera que se junta dentro del tema del género, de las discusiones de género y todo lo que es noticioso. Vemos con mucho desagrado, con preocupación, la violencia, cómo se ensaña en la infancia, cómo se ensaña en las mujeres. Pero más allá empecemos hablando de lo que significa el género. ¿Qué es género? Cuando escuchamos por todos lados y ahora en las noticias el tema de género, ¿qué es género? Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí también es un privilegio estar aquí. Comparto todo lo que has dicho, salvo que el término ladino y ladina no me gusta, porque he escuchado académicos decir que somos un ser ficticio y pues nosotros somos parte también de una población que no escogió dónde nacer, ¿verdad? Y yo pues he trabajado mucho también de cerca y con las temáticas de la mayoría de la población, especialmente la población rural y de la población indígena y de las mujeres indígenas. Right. Bueno, entonces hecha esta salvedad y con esta introducción, antes de hablar un poquito del género, que se confunde mucho, ¿verdad?, con mujer, yo quisiera recordar algo que leí hace poquito en un reportaje sobre una investigación que hizo la Universidad de Nebraska en relación con el cerebro. Cómo el cerebro de hombres refleja, cómo el cerebro refleja al ser humano. Y resulta que al hombre el cerebro lo refleja en su integralidad, pero a las mujeres el cerebro la refleja por partes, centrada en algunas de las partes de la mujer, ¿verdad? Y por supuesto para el hombre algunas de las partes que más le atraen a la mujer, de la mujer. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, sí, los hombres así ven a las mujeres, pero no, es el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer que actúa de la misma manera. El hombre buscando una compañera, una atracción, pero la mujer, por precisamente la formación que hemos tenido, ve a otra mujer como una competencia. Y además esto también tiene que ver con lo que se ha llamado la cosificación de la mujer, ¿verdad? No somos un ser integral, somos parte de algo. Entonces, para hablar sobre este aspecto de género, nosotras en el compartir con los grupos a los que hemos dirigido esta experiencia, lo que hacemos es primero colocar un video sobre los estereotipos, ¿verdad? Esas ideas generalizadas que hay en relación con ser hombre y ser mujer. Porque también hay percepciones equivocadas.
en relación con estos términos del ser humano. El género no se refiere a la mujer, ¿verdad? Hay que hacer esa distinción exclusivamente en relación con seres humanos, ¿verdad? Entre el sexo y el género, ¿verdad? El sexo como esa determinación biológica, ¿verdad? De cómo nacemos con nuestros órganos reproductores diferenciados, ¿verdad? Y nadie hasta hoy ha podido decir, quiero ser mujer cuando nazca. Hasta hoy, probablemente la ciencia va a avanzar y después uno pueda escoger, quiero nacer mujer, pero hasta hoy no, ¿verdad? La opción del sexo, que de hecho en los padres en algunos casos sí existe según la ciencia y que se puede optar a tener gemelos o a que sean niñas o niños. Pero la persona no puede escogerlo. Pero por sí mismo no lo puedes escoger. No lo puede hacer. Claro. La conciencia viene después del Exacto. sexo. Ahí es donde viene el aprendizaje, ¿verdad? Nació mujercita, ay, pobrecita la mamá, no se pudo ganar el caldo de gallina. La ventaja es que le cobraron menos por el parto, ¿verdad? Porque se sabe que muchas comadronas que juegan un papel fundamental en las comunidades, pero que cobran más si es hombre cuando nace un niñito. Y bueno, se tiene que conformar con su niña, le va a poder alcanzar su vaso de agua porque la niña es la que acompaña a la mamá. Y ahí viene todo el aprendizaje, ¿verdad? Y en otras culturas, pues que ahí va a ser niña, ni modo, hay que comprar todo rosadito, ¿verdad? Y empieza entonces la asignación de conductas, de formas de actuar, de preferencias, igual en el caso de los niños, ¿verdad? Pero viene la diferencia, el niño, sí, el azul, ¿verdad? Dice una colega, sí, el azul, porque el azul es lo infinito, es lo eterno, el cielo, ¿verdad? Entonces es el azul. El hombre, la fuerza, el poder, ¿verdad? Y el poder de manejar a cosas, pero también a personas, ¿verdad? Entonces ahí viene realmente la atribución, la asignación de formas de ser que son aprendidas, ¿verdad? Y que son socializadas de diferentes maneras en la sociedad y que comienzan desde la casa. A la niña, no, usted recójale los trastos a su hermano, usted los va a lavar, pero usted, mi hijo, no se mete en esas tareas porque eso no le toca a usted, eso son cosas de mujeres. Usted, mi hija, no va a estar jugando con pelotas o cosas así. Y el niño tampoco con muñecas, porque yo aquí no quiero homosexuales o una palabra más brusca, más grosera, ¿verdad?, para descalificar. Que viene otro tipo también de discriminación, ¿verdad?, que hemos estado combatiendo también en distintas sociedades. Entonces, esa es la diferenciación, ¿verdad? El sexo con una connotación biológica, ingénita, y el género como una construcción social de conductas aprendidas, pero además atribuidas por la sociedad. ¿Cómo tenemos que actuar? Y esto ha creado realmente grandes este, abismos y sufrimientos para las mujeres. Pero no debemos en este primer momento de hablar de género también reconocer que efectivamente hombres y mujeres tienen diferencias absolutamente naturales. Sí. Por ejemplo, el tema de la fuerza que mencionabas, obviamente, aún buscando toda la igualdad, buscando realmente las condiciones símiles. A pesar de eso, reconocer, por ejemplo, que el hombre físicamente tiene condiciones de tener más fuerza y, por ejemplo, en el caso de la mujer, físicamente, nos ha mencionado, por ejemplo, mi padre constantemente, la mujer está con condiciones particulares, en este caso, ser madre, por ejemplo, que lamentablemente los varones no podemos, y que eso le da una constitución física particular. Esas particularidades naturales hay que tomarlas en cuenta en el análisis de género. Sí, hay que tomarlas en cuenta, pero todas estas diferencias lo que no pueden provocar son las desigualdades. El tema de la desigualdad es precisamente tal vez el tema que le da un nuevo cariz al análisis de género. Pero vamos a hablar de la desigualdad precisamente al regresar de estos importantes mensajes.
Estamos en espacio público hablando precisamente de cómo vivimos, cómo somos en una sociedad en la cual obviamente y naturalmente está integrada por hombres y mujeres, niñas, niños, en una realidad no solo multicultural, sino con estas situaciones. Pero esto trae no solo un fenómeno de análisis por analizarlo, sino detenernos especialmente en el tema de la desigualdad. Efectivamente hay diferencias, pero ¿cómo saltamos de las diferencias a la desigualdad? Y luego, ¿cómo deberíamos de regresar? O sea, esa es precisamente la lucha y el esfuerzo, ¿verdad? Y yo creo que lo primero es abrir la mente, no estar a la defensiva, porque esta no es una lucha de mujeres contra hombres, ¿verdad? Esta es una pero lucha... Pero da la impresión. Sí, sí, pero por algunas tendencias, ¿no? Pero nosotros, el enfoque que hacemos es de esta otra manera, para tratar de evidenciar la situación. No tampoco en el plano de victimizar a la mujer, aunque se dan situaciones, pero no es eso. Es que nos demos cuenta que a través de la historia ha sido así. Y esa es una de las cosas que me ha llamado la atención, porque al final de cuentas estamos hablando de la historia de la humanidad. Exacto, no es nuestra cultura exclusivamente la que presenta esta situación de desigualdad y estas relaciones de poder que han relegado a la mujer a un plano hasta de invisibilidad. Que es el caso de Guatemala. Si quisiéramos ver el caso de las mujeres en Guatemala, ¿cuál es la realidad de las mujeres en Guatemala? Bueno, yo creo que también hay bastantes diferencias, ¿verdad? Tiene que ver, como has mencionado tú bien, tiene que ver con aspectos, porque la discriminación, la exclusión, no es nada más por razón de género o de sexo, no es nada más por razón de etnia. Aquí está cruzado también por situaciones de otra naturaleza que provocan abismos como el que hay en Guatemala en relación con la situación económica y la situación de clase. No por gusto estamos nosotros ubicados en los primeros lugares en el mundo y por el Banco Mundial como los países más desiguales del mundo, ¿verdad? Por la gran concentración de la propiedad y de la riqueza, y que esto repercute directamente en las condiciones de vida, especialmente de las mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de desigualdad, pareciera un tema y un término lejano, distante. ¿Qué es desigualdad en Guatemala? Si quisiéramos ver un par de ejemplos, ¿qué es desigualdad? Bueno, lejano y distante para los que tienen todo y los disfrutan de todo. Hablar de desigualdad, falta nada más volver a ver el área rural, ¿verdad? De qué manera desarrollan su vida las personas que carecen de todo. Falta nada más volver a ver a ese 50% de niños que se encuentran en estado de desnutrición y que no van a poder tener las mismas oportunidades que el resto, y que esa minoría, ¿verdad?, que son los de siempre, que disfrutan de todo y que pues ya no tienen ni siquiera necesidad de buscar oportunidades porque todo lo tienen al alcance de la mano. Pero yo no quiero dispersar un poquito del tema que nos convoca en relación con la situación de las mujeres y las relaciones de poder, que son realmente las que han determinado
toda esta situación de inequidad que se presenta en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? Pero Tanto, antes de hacer sí. ese detenimiento, me parece que es importantísimo regresar, porque ese es el motivo de nuestra conversación. Pero más allá de eso, desigualdad es esa pobreza que tú mencionabas, ¿comparado con qué? Con la concentración de la riqueza que existe en el país, Cuando ¿no? hablamos de desigualdad, es un fenómeno de comparación, es una Claro. palabra que viene de una comparación. Claro. Y en Guatemala has mencionado toda la pobreza que efectivamente existe, pero que se vuelve, decía yo, una palabra muy cercana, porque también los que tenemos o los que no tenemos, lo vemos natural. Entonces, no hay fenómeno de desigualdad. Resulta que es normal que en nuestra comunidad no haya agua potable, no haya servicios, no haya luz eléctrica, así lo quiso Dios, y en consecuencia vamos todos los días, tan lindo, ¿verdad?, con los pajaritos a recoger el agua, a llevar los cántaros, y tal vez se enfermó alguien, se murió, pero es que uno nace y muere. Entonces se ve como muy natural. Cuando iniciamos el fenómeno de la comparación con los que tienen, y resulta que viajan todos los días en helicóptero, ahí aparece el fenómeno de la desigualdad, de esta realidad y de esta otra. ¿Es correcto ese análisis? Bueno, es que eso es parte de lo que el sistema provoca precisamente para mantener esa estabilidad, esa gobernabilidad y que todo se vea de manera natural. En nuestra sociedad hemos llegado de veras con mucha tristeza, hay que reconocerlo, hasta naturalizar las formas violentas en que están siendo asesinadas las mujeres, desmembradas, las formas terribles de asesinato de niños. Hemos naturalizado que los niños se van solitos a buscar a sus padres, a sus familiares o oportunidades de vida al norte, niñitos Hasta Estados solitos, Unidos, migrantes. ¿Cómo es posible? Pero eso es producto del sistema. Y en el sistema participan una serie de actores. Y ahí, pues, también algún sector de la iglesia que fomenta que, bueno, así nos tocó, siempre hay pobres y ricos. Los pobres son los que van a entrar al reino de los cielos. A los ricos les va a costar más, aunque hay indulgencias que se compran y así entonces se abren las puertas del cielo. Es la forma en que el sistema ha naturalizado esto, ¿verdad? Y ahí la realidad de la mujer es la más dramática. Es la Seguimos más con ese dramática punto. porque son las acarreadoras de todo, ¿verdad? De la vida, del agua, de proveer de alimentos a las, estoy hablando de las mujeres en el área rural, ¿verdad? Que son, y en medio de esto, las mujeres indígenas, ¿verdad? Que son las que realmente tienen condiciones más desfavorables que el resto de las mujeres. Hablo de los grupos étnicos, ¿no? Tanto mayas como garífonas y xincas, aunque de lo que más se habla, de lo que más se visibiliza es en la temática y en los problemas que enfrentan las mujeres indígenas, pero también hay que reconocer cómo ha venido todo un desarrollo, ¿verdad?, de la organización indígena, de las mujeres indígenas y del liderazgo indígena, ¿verdad?, contra viento y marea, y ahí están, ¿verdad?, y la gran resiliencia que han tenido para sobreponerse y sobrevivir y estar dando la batalla por la vida y por una vida mejor, ¿verdad?, después de toda la historia que venimos arrastrando en este país, ¿verdad? Y hablo de historia pasada e historia reciente, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias más notables entre la manera de vivir, la manera de aspirar ser, la manera de ser en general, de mujeres indígenas y de mujeres no indígenas? Mira, Álvaro, esto pues yo no sé si estará bien que yo lo aborde o no, ¿verdad? Yo tengo mucha relación con compañeras indígenas, he convivido mucho, trabajo mucho con ellas, a la par de ellas, en temas de comunicación, de salud sexual y reproductiva, en temas de violencia, pero yo creo que aquí pues cada uno tiene la legitimidad para hablar por sí mismo, ¿verdad? En el ámbito, digamos, de las mujeres mestizas, que tampoco somos todas iguales, ni hemos tenido las mismas oportunidades. Hay muchas mujeres pobres que están en condiciones muy similares a las mujeres indígenas. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, ¿verdad?, en el caso de la mujer indígena, que también hay que reconocerlo, que está en una desigualdad en relación con los hombres indígenas, claro, incluso en el tema de la discriminación,
Es más fácil identificar y discriminar a una mujer indígena que está usando su traje que a un hombre que sí puede estar vestido con otro tipo de ropa, que no sabe si realmente es un indígena o no. Pero a ella sí, ¿verdad? Y no sé si voy a entrar en contradicción con lo que tú puedas pensar, pero yo creo que también en estas culturas de nuestro país hay una actitud discriminatoria hacia la mujer, aunque he escuchado otras teorías. Pero lo vemos en manifestaciones expresas. Por ejemplo, el hombre va adelante y la mujer va atrás, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién decide cuando la mujer va a dar a luz, cuando la mujer va a parir? Tiene que esperar que su exmarido o su suegra decidan si la van a llevar al centro de salud. Y ahí viene el gravísimo problema de las demoras y las muertes maternas de mujeres. No solo que quedan tan lejos los servicios de salud, ¿verdad? Sino que la mujer tiene que esperar que alguien más tome la decisión. La mujer no participa. Sí, por eso. Entonces, es un problema cultural no exclusivo de la cultura mestiza, maya, garífuna. Es un problema que venimos cargando todos, ¿verdad? De años, de siglos atrás, y que se presenta también en otras culturas. A mí me gusta poner un caso en los módulos de géneros o en el diplomado. Y yo les digo, es que miren, hay muchas evidencias de cómo la mujer, hay una intención de que permanezca relegada, invisibilizada. La mujer es un ser inerte, contemplativo. En la historia no aparece, ¿verdad? Son los hombres los que aparecen en todos los escenarios de la historia, excepcionalmente algunas mujeres. Pero el colmo es que a la misma María Magdalena, ¿verdad? La principal discípula de Jesucristo, se le invisibiliza. Ella, que es nada más la acompañante que va con él, sí, se le estigmatiza, era la prostituta, se salvó, le agradece, pero ella era la primera apóstol de Jesucristo, la que más sabía, porque era la que más compartía con él, tanto que sus evangelios fueron escondidos. Claro, ¿verdad? Algunas investigaciones demuestran que ella fue hija de unos ricos comerciantes, fue precisamente la que sostuvo la vida de Jesús en toda esa etapa de la historia que no conocemos. Exactamente, porque ha sido ocultada, ¿verdad? Y realmente desde hace muy poco, algunos creen que desde el Concilio de Trento desaparece el papel de la gran mujer que realmente fue María Magdalena. Pero regresando a esa realidad, muchas María Magdalenas en Guatemala. Sí, que no se toman en cuenta. Incluso yo te decía, a través de la historia las mujeres tuvieron que ponerse seudónimos, nombres de hombres para poder incursionar en el arte, en la ciencia, en la literatura y poder ser tomadas en cuenta. O sea que esto que estamos viendo y presenciando y tratando de cambiar, que es lo más importante en nuestra realidad, es algo que ha venido ocurriendo a lo largo de la humanidad, ¿verdad? Cómo la mujer ha sido relegada, ¿verdad? Y no ha sido tomada en cuenta todos sus aportes, incluyendo la reproducción de la especie, uno de los principales aportes de la mujer. ¿Pero ha sido en toda la historia de la humanidad o en realidad estamos hablando de una construcción más reciente? Porque, por ejemplo, algunos estudios demuestran que las culturas que tienen más de 2000 años, en sus momentos de mayor desarrollo, precisamente estaban manejadas bajo principios en los cuales lo femenino y la mujer tenían más preponderancia que lo masculino y el hombre. Hasta hace no más de 2500, 2000 años, esa realidad cambia. Y es precisamente el hombre el que establece parámetros, alcances, su propio posicionamiento y relega e invisibiliza a la mujer. ¿Cómo ves esa realidad de la humanidad en términos de estos estudios que a veces también cuestionan que sea una cosa natural de siempre? Bueno, ahí creo que ya entramos a otro tema, que es el tema de la propiedad privada, ¿verdad? El tema de la construcción sobre los recursos, ¿verdad? Porque, bueno, tú de eso sabes mucho más que yo, por supuesto, lo que estás explicando, ¿no? Como en otras culturas, el matriarcado jugó un papel fundamental. Pero después, ¿qué pasa, no? El hombre necesita saber quién es su descendiente, ¿no?
necesita apoderarse, dijéramos, ¿verdad?, de esto para poder heredar sus bienes, para poder manejarlos, para poder tener el dominio de la familia, de sus herederos y de sus bienes. Toda esa historia de la familia, la propiedad privada y cómo se va construyendo el Estado, siempre sobre la base de todas estas distorsiones, digamos, que van generando todas las desigualdades y todas estas relaciones de poder que marcan las diferencias entre los seres humanos por diferentes condiciones, y especialmente en el ámbito de los hombres y de las mujeres, y que nos conducen a unos escenarios indeseables, ¿verdad?, donde hay violaciones flagrantes a derechos humanos, que es otro tema que nosotros abordamos en el diplomado, ¿verdad? La cuestión de qué es un derecho y cuáles son las características de los derechos y los derechos de las mujeres. ¿Algunos indicadores de esa realidad en Guatemala? En términos de... En tema de violación de derechos, en términos de ese maltrato a las mujeres o no, hay en este momento, y me parece muy interesante, una discusión alrededor del papel del Estado en el cumplimiento de los derechos, particularmente de las mujeres, cuando estamos viendo toda esta violencia que no tiene límite. Pareciera que el humano realmente perdió sus límites en Guatemala. Exactamente. Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos en relación con esta desigualdad, ¿verdad? Tal vez uno de los más evidentes es en el ámbito político, ¿verdad?, de participación política de las mujeres, y en donde las mujeres indígenas todavía tienen una condición mucho más grave que el resto de las mujeres, ¿verdad? Y eso está evidenciado en el mapa de poder actual, digamos, y cómo se ha venido manteniendo, digamos, una tendencia de porcentaje de participación, por ejemplo, en el Congreso, ¿verdad?, cómo la tendencia ha ido creciendo, pero muy insignificantemente. Muy lentamente, ¿no? Sí. Y precisamente para seguir hablando de participación, vamos a regresar, estamos hablando de género, estamos hablando de la realidad del país, pero también vamos a regresar a hablar sobre las posibilidades, sobre los posibles senderos de luz que cualquier sociedad debería de tener, y en este caso, en una realidad muy complicada, Guatemala está buscando. Regresamos después de estos mensajes. Inohival. Petama. Rietamamal. Petama. Risakimal. Conocer. Retamamal. Renohival. Iresakimal. Chepeto. 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 Estamos en Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es muy importante el tema que el día de hoy estamos tratando, y es precisamente sobre las relaciones entre hombres y mujeres, sobre esa historia de la humanidad en la cual decíamos que probablemente no siempre fue así, tampoco en todas las culturas, pero lo estamos viviendo hoy y lo tenemos de una manera bastante dramática, con una violencia que especialmente en los centros urbanos ha sido la noticia de última hora. En
de tal manera estamos tratándonos tan mal que la violencia ha llegado con muertes espantosas. Y las noticias están ahí. Y este ejercicio de diálogo sobre estos temas está en el marco precisamente del Diplomado de Realidad Nacional que el Instituto Holandés para la Democracia desarrolla en el país, en varias regiones y sobre todo con diferentes sectores. Una manera de aportar a la cultura del debate, pero una manera responsable también de buscar enfrentar los temas con responsabilidad para superarlos, para tratar de que las respuestas vengan de nosotros mismos. Y hablábamos precisamente sobre esos movimientos, sobre los esfuerzos que se hacen en esas realidades que son difíciles. Guatemala tiene una de ellas, una realidad compleja que no es ni excusa ni es extraño en la realidad mundial, pero particularmente dada nuestra situación de multiculturalidad. ¿Qué más podemos ver y detenernos a ver en esas posibles enfermedades que tiene nuestra relación como sociedad, en la cual quienes llevan la peor parte son las mujeres? Bueno, yo creo que hay varios aspectos en el ámbito social, digamos, ¿verdad? En primer lugar, en el ámbito de la salud. De qué manera son atendidas las necesidades específicas que tienen las mujeres, y en este sentido, realmente, como tú mencionas, es dramático constatar a través de informes fidedignos el tema de la mortalidad materna, y en los indicadores cómo Guatemala está ubicado en uno de los países que reporta altos índices de mortalidad materna, y dentro de esto, de mujeres indígenas, se percibe con mucho mayor gravedad, ¿verdad? El Observatorio de Salud Reproductiva informa que el 70% de las muertes maternas ocurren en mujeres indígenas, ¿verdad? Donde es 3 veces más alta que en mujeres mestizas. 70%, es decir, de cada 100 mujeres que dan a luz, 70% 70 se ocurre mueren en mujeres indígenas. El 70% de las muertes, ¿verdad?, ocurre en mujeres indígenas. Nosotros ocupamos el 4º lugar en América Latina en muertes maternas, ¿verdad? Que el tema de salud es un tema fundamental de un tema de derechos humanos, ¿verdad? Recientemente una organización especializada en la niñez advirtió que Guatemala es el país de toda Latinoamérica donde existen las peores condiciones para ser madre, en todo el entorno, lo que hemos estado hablando, ¿no? Y que 7 de cada 10 mujeres deben pedir permiso a sus parejas para planificar, sea toda la relación de dependencia, sea la mujer ni siquiera es dueña de su cuerpo. Ni de su futuro. Porque ser madre es un futuro, no es un presente. Pero es una opción. Absolutamente. Es una opción, ¿verdad? Y esto también se ve mal, porque a la mujer se le ha asignado como papel fundamental la maternidad. Y se ve mal la mujer, o que no puede, o que no quiere tener hijos. Y esto tiene que ver con todos estos roles que hemos estado hablando, que son asignados por la sociedad, ¿verdad? Entonces las mujeres no son seres humanos con derechos, sino que son seres en dependencia de el marido, el papá, el Estado, el maestro, de cualquier otro, menos de sí mismas. Y hay otro elemento fundamental también para el desarrollo, que es la educación. Y aquí también, bueno, en el tema de pobreza, de 7.5 millones de personas que viven en situación de pobreza en Guatemala y de 2.2 en pobreza extrema, el 75% son mujeres. Por eso, no estamos hablando de la estratosfera, ni nos estamos victimizando, son los datos de la realidad, ¿verdad?, trabajados científicamente, ¿verdad? Y en el tema de la educación, un tema estratégico. El 34% de mujeres indígenas no tienen acceso a la educación, el 34%. Y según datos de UNICEF, el 70% de las niñas están matriculadas en primaria, pero solo el 43% logra terminar. Sí. Y un dato que a mí me llamó poderosamente la atención ha sido de que los bancos regularmente no le dan crédito a las mujeres indígenas del área rural. Y la excusa es desde pequeños datos como decir, es que no tienen dirección en dónde ubicarlas. Hasta hace muy poco que un banco notorio por este tipo de acciones está abriendo la oportunidad a mujeres indígenas y mujeres indígenas mayores de 30 años que puedan ser sujetos de crédito. Es decir,
entra en la lógica de esta invisibilización y no oportunidad. Pero también acordate que eso también tiene que ver porque las mujeres no son ni las dueñas ni las poseedoras de la tierra, ¿verdad? Es siempre el hombre cuando está registrada la tierra, que por supuesto en el área rural se da todo este tema de la posesión sin documentación. Y aquí vemos una cosa todavía más grave para las mujeres. No tienen cómo respaldar, ¿verdad? Con todos los requisitos que piden los bancos, que yo no sé entonces para qué quieren un crédito si tuviera todo eso que piden, porque a otros no le piden eso. A los que tienen no tienen necesidad de demostrarlo. Es el que no tiene el que tiene que garantizar las lógicas perversas del sistema financiero que supuestamente son el motor del desarrollo, que yo lo recalco porque me parece fundamental en esta reflexión que estamos teniendo. Resulta que las instituciones bancarias están exigiéndole a la gente que no tiene, obviamente cosas que no tiene. Y a los que tienen no les porque es obvio que no tienen. Porque es obvio. Claro. Bueno, y además esas instituciones fueron creadas precisamente para favorecer el desarrollo de los que tienen, no de los que no tienen. Pero lo que te iba a decir es que veo yo con mucha preocupación cómo el tema migratorio ha agravado la situación de las mujeres, especialmente las mujeres del área rural. Ahora incluso se dice que son viudas con marido, porque los hombres se van, dice que para mejorar la situación, al principio empiezan a enviar las remesas, pero después ya se les olvida que dejaron familia y tal, y la mujer se queda aquí con la gran responsabilidad de los hijos y de la deuda que les dejó por el pago del pollero y tal. Pero además, ya no está el marido, y ahora el terrenito o la propiedad está a nombre de él, él tenía la posesión. Esto es una situación también muy grave para las mujeres que no pueden disponer de la tierra o de la propiedad o del pedacito donde están y mucho menos para una gestión crediticia, ¿verdad? Es impresionante, pero hace algunos meses en uno de los talleres que tuvimos en alguno de los municipios de alguno de los departamentos fronterizos en Guatemala sucedió un hecho totalmente notable. La presidenta del Consejo de Desarrollo Comunitario nos llegó a informar que nos compartió que no iba a seguir en la capacitación porque su esposo había regresado a Estados Unidos y que por lo tanto le había dicho que ya no podía seguir en ese trabajo maravilloso que estaba haciendo como dirigente del Consejo de Desarrollo Comunitario. Y cuando los dirigentes locales hablaron con el esposo para decirle y explicarle lo que su esposa tan exitosamente estaba haciendo en beneficio de la comunidad, él les dijo, bueno, pero yo ya regresé, así que el presidente del Consejo de Desarrollo soy yo. O sea, que vino a tomar posesión. Vino a tomar posesión. Esto entra precisamente en esos indicadores y esa realidad que estás mencionando, en el cual muchas veces viene de una cultura heredada. Exactamente. Pero entonces, ¿qué y que se mira culpa? como normal. Porque seguramente en el consejo le dijeron, bienvenido don fulanito, ¿verdad? Entonces ya no importaba el papel importante que había y todo el esfuerzo que había y los logros de la señora, porque ya vino el titular del Pero derecho. Afortunadamente, y me pareció valiosísimo, porque afortunadamente el resto de los dirigentes, que eran todos hombres, reconocían el papel dirigencial que ella había tomado, porque incluso ella firmaba los cheques. Bueno. Entonces la transparencia, la información, la efectividad de su gestión era notable. Y creo que es algún tipo de ejemplo que debemos de seguir viendo. Porque yo he dicho, y creo que dada tu experiencia, tu opinión puede ser contundente en esto, me parece que los hombres nos hemos equivocado ya suficiente. Y con equivocaciones y sin ellas, la posibilidad de que las dirigencias de este país estén encabezadas por mujeres deberían de ser obvias. Bueno, así debería ser. Por lo menos un reconocimiento a las capacidades, porque no estamos pidiendo, aunque la verdad es que en países como tal como ha sucedido en otros, la discriminación positiva, Álvaro, es indispensable, porque hay muchas resistencias a aceptar en términos de derechos la necesidad de la equidad. Y la prueba la vamos a ver en un momentito. Quisiera yo presentar algunos datos,
porque por sí mismos muchos hombres o el mismo sistema no permite la participación en igualdad de condiciones de las mujeres, ¿verdad? Y muchos argumentos son incluso de las propias mujeres y se debe a la formación que hemos tenido, porque todos hemos sido formados en este mismo sistema excluyente y patriarcal, ¿verdad? Y el argumento